doctor José Francisco Peña Gómez, nos acompaña su hijo, Tony Peñaguaba, miembro de la dirección ejecutiva y aspirante también a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno. Tony, bienvenido a Una Nueva Mañana. Bueno, gracias por la invitación. Tony, bienvenido. Escúchame, Nelson, para Sí. saludarle también a Tony, que nos complace que estés aquí con nosotros, especialmente en un momento como este, que recién se publica la encuesta Gallup en República Dominicana, una encuesta que desde hace mucho tiempo es un referente. Sin embargo, como se recibe la información en este tiempo es diferente. El resto del equipo también te saluda y bienvenido a Una Nueva Mañana. Muchas gracias. Tony, la pregunta obligada, y yo sé que tú eres una persona muy sincera en todos los aspectos, ¿qué sensación te da la encuesta Gallup? ¿Qué no se está mirando? Vemos también una oposición que sumada es casi un 40% y ustedes salen con apenas un 30%. Hay números que no cuadran, hay sectores demasiado valorados, por ejemplo, como es el sector turismo. Sin embargo, en seguridad salen cifras muy bajas. Algunos dicen que el número que le están dando al PRM de un 30% no corresponde a la realidad. ¿Cuál es tu opinión? Voy a hablar en términos personales, no en términos de partido, porque el partido tendrá que fijar su posición. Mira, lo que somos de larga data, como el caso mío, que voy camino a cumplir cerca de 40 años en política, te puedo decir lo siguiente. Todas las encuestas en la República Dominicana juegan en estos tiempos. No hay ninguna encuesta que te dé los números reales. Todas están maquilladas. Y entonces te corrigen con la penúltima y la última. Y tú puedes buscar todos los casos que ha pedido la República Dominicana. Yo recuerdo, por decirte un caso, en el 2011, recuerdo que la penúltima Gallup dio a Miguel Vaca con 15 puntos por encima de Hipólito. Y después la última, entonces corrigieron y dieron a Hipólito ganador. Porque si pasaba lo que iba a pasar, entonces se iba a desacreditar. Ahora te juegan con la inteligencia de la gente. Este es un caso más de ese tipo de cosas, porque en la República Dominicana, que yo sepa, no hay ni una crisis política ni una crisis económica. Y el voto que siempre ha sido el voto de nosotros, los PRDistas, PRMistas, las únicas 2 veces que ha estado por el 30%, fue en el año 90 cuando se dividió el PRD. Que mi padre fue candidato y sacó 24%. Y después cuando hubo una crisis económica en el 2003, en la reelección, que sacamos un 33%. Después ganáramos o perdiéramos todas las elecciones, siempre estamos por encima de 40%. Entonces damos una razón en la República Dominicana para que el PRM tenga un 30%. Cuando todas las encuestas que tenemos nos dan 42, un 43, un 44, un 41, todas las que tenemos nosotros. Tony, hay otro Perdón. Sí. Usted menciona que las encuestas las arreglan, la última y la penúltima. Pero, Ahí arreglan. pero Ahí se- la ponen como es. Pero se supone que las encuestas son una fotografía del momento. Hoy se supone que no hemos entrado ni siquiera a cuando se puede hacer campaña electoral de manera oficial. Se está haciendo extraoficial, pero a nivel legal todavía no hemos entrado ahí. Se supone que hay un trabajo que van a hacer los candidatos y por eso haría sentido que la encuesta varíe antes de. No, es que, mi amor, mira, faltando, aquí está Freddy Guaviva, que es una persona versada en la Una materia. cátedra. A 2 años y pico de las elecciones, todavía los números son muy difusos. Sí. Los apoyos son muy difusos en los partidos políticos. La mitad de la gente no ha decidido ni siquiera cuál va a ser su candidato. Entonces, no es cierto que esos números pueden ser real, porque como te acabo de decir, en la República Dominicana no existe ni una crisis política ni una crisis económica. Tú estás hablando de un gobierno que tiene una valoración que todas las mediciones que se hacen nacionales e internacionales te lo ubican entre los 3 o 4 gobiernos más populares de América Latina. Entonces, ¿cómo puede haber una diferencia de 20 y pico puntos entre la popularidad del presidente y su partido? Tony, Eso no es tal posible. vez tenemos el caso de la encuesta que nos da unos posicionamientos que siempre sabemos que es como tú dices, hay la posibilidad de acotejar una encuesta para que al final poner los números exactos. Pero en este caso, para salir un poquito de la encuesta, en el PRM se está en un proceso interno institucional donde hay 6 o 7 candidatos, entre los que estás tú, con muy buena valoración. No, ahí ni me ponen. Disculpe, don Yo Freddy. digo, pero Sí. tú sabes lo que te ha respondido la gente en el interior del país, tiene una aceptación muy buena. Disculpe, don Freddy, justo tenemos en pantalla, 2 segundos solamente,
unos números que dice que David Collado, dentro de lo que son las bases de ustedes, de su partido, tiene un 61.8%, Carolina Mejía un 21.1%, un 2.5%. Raquel Peña, llama la atención, Ignacio Paliza aparece en la encuesta con 1.3%. No está aspirando. Guido Gómez Mazara un 1%, Yayo San Lobatón un 1%, Wellington un 0.8%, 0.3%, Jean Luis Rodríguez, no sabía que era candidato a la presidencia, Andrés Cueto un 0.3%, ninguno 9.7%. Tony, no te ponen en la encuesta Gallup tu nombre. Bueno, parece que no quisieron considerar mi nombre, pero está bien, es un problema de ellos. No me quita el sello. Mira, lo primero es que yo he sido el único precandidato, inclusive la última vez que vine aquí, dije que David encabezaba la preferencia electoral interna del partido. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero que he sido el único que lo he dicho. Sí. Ahora, no, esos números no, tampoco es así. Él tiene un 40 y pico por ciento. Ni tanto ni ¿verdad? tampoco. Pero tampoco es verdad que tiene un 61%. Eso no es cierto. Parecería como que aquí se quieren exponer escenarios de que sería tal candidato en un partido y tal candidato en otro partido. Y parecería como que quieren poner desde ahora una fijación de que ya hay una segunda vuelta electoral. Ustedes saben que la única vez que hubo segunda vuelta electoral fue cuando se estrenó casualmente por primera vez ese modelo, que fue en el año 96, 96 en el año que mi Leonel. padre fue candidato. Y es la única vez que la República Dominicana ha ido a una segunda vuelta electoral. Los dominicanos votan para ganar en una primera vuelta electoral. Entonces, aquí hay 3 o 4 variables. Primero, tratar de que haya una segunda vuelta electoral. Segundo, poner el partido de gobierno por debajo de los números reales que tiene. Y tercero, crear una percepción de que la oposición tiene muchos mayores números que lo que tiene el gobierno dominicano. Entonces, y el partido de gobierno. Y esas cosas no son ciertas. ¿Y por qué? Porque vuelvo y te repito, para que pueda haber una caída tan estrepitosa en los números de un partido de gobierno, tiene que haber una crisis política o una crisis económica. Y tú sales aquí todos los fines de semana y tú te das cuenta de la cantidad de personas que se desplazan, tú te das cuenta de cómo va el crecimiento económico en la República Dominicana. Es una narrativa, la crisis económica. No, no es una narrativa. La narrativa es que el país no está en estos momentos ni en una crisis política ni en una crisis económica. Y para que los números puedan caer tan abruptamente, tiene que darse obligatoriamente una de esas dos variables o las dos variables, que en ningún momento se están dando en la República Dominicana. Entonces, esos números no son reales. Entonces, bajo esa premisa de que como no hay ni crisis política ni económica real en nuestro país, todo indica que el PRM repite para el 28. Bueno, nosotros estamos adelante. Nos tocará primero 3 variables. Número 1, primero terminar de hacer un buen gobierno. Esa es la primera. La segunda es mantenernos unidos como partido. No dividirse. Y tener un buen proceso convencional, que en este caso nos cogeremos las primarias del partido, y entonces hacer una buena campaña. Todas esas variables son las que nos pueden dar el triunfo electoral. Pero a 2 años y pico de las elecciones, tú decieras al día de hoy, tal partido ya está ganando las elecciones. Eso no es cierto. Sí. Nunca ha sido así, y mucho menos en este momento electoral. Ahora, que nosotros somos el partido dominante, el que está mucho más fuerte de todo, pues eso está claro. Pero no queriendo bajar 10 o 12 puntos de la popularidad que tenemos como partido. Tony, obviamente, tanto dentro como fuera de la encuesta Gallup, se sabe a voz populi que David es el candidato del PRM que tiene una mayor puntuación, sea 60 o 40, lo que sea, pero el que está por encima. Luego viene Carolina en un segundo lugar. 2 preguntas. Primero, si tú entiendes que Carolina, que está trabajando, que estuvo trabajando este fin de semana en su candidatura o en su aspiración a la candidatura, si tú realmente entiendes que ella tiene una posibilidad de superar a David en esos números, y en caso de que no lo haga, la segunda pregunta sería, Freddy nos ha dicho aquí que Luis Abinader no quiere que Carolina sea la vice de David porque los dos tienen una popularidad en la capital. No representan el Cibao ninguno de los dos. ¿Qué tienes que decir? Es que lo primero, aquí nadie ha ganado primaria. Aquí obviamente la puede ganar Giro, la puedo ganar yo, la puede ganar Carolina, la puede ganar Huerto, la puede ganar David. Eso es lo primero. Segundo, faltando para las primarias, porque las primarias serían la primera semana de
octubre Octubre. del año Octubre. 2027. Es suyo, creía O que sea, era el estamos 26. hablando de Falta mucho. casi año y medio. Para ¿Tú las crees que primarias internas de faltando año y ustedes. medio, ya los PRMistas ya decidieron totalmente su voto? Tony, pero Eso es lo pero No me ha primero. respondido, bueno. Freddy. Lo segundo es que, vuelvo y te repito, hay dos consideraciones importantes que yo las admito como dirigente político. Que nosotros no estamos tan bien cuando ganamos, sí, yo lo admito, pero la baja jamás es en esos términos. Esa es la primera. La segunda es que faltando tanto tiempo, la gente todavía no decide con tanta anticipación quién va a ganar o quién va a perder unas elecciones. ¿Tú crees que no hay Porque ninguna falta tendencia, demasiado Tony? tiempo. Ni tendencia ahí, Tony. No, porque falta demasiado tiempo. Tony, hay unos movimientos al interior de tu partido que están buscando seleccionar un candidato de consenso sobre la base de que ya Leonel ellos entienden que va a ser el candidato de la fuerza y que en el PLD o Gonzalo, Francisco Javier, algunos, pero Eso nunca se ha dado en el PRM. Pero han dicho que seguir ustedes en proceso interno, cuando ya los demás tienen definido su candidato, se le estaría regalando una gabela a la oposición para que ellos No, sigan. yo diría que quizás lo que el PRM sí debe decidir es que es muy tarde elegir su candidato presidencial en octubre de 2027. El 27. Ahí sí estoy de acuerdo, que Sí, debe sí, ser sí. en el primer semestre del año 2027, que tengamos por lo menos un año para unificarnos, para poder abrazarnos, para poder buscar las alternativas que nos den la Tony, unidad ¿no dentro del crees que es partido. mucho tiempo? Eso sí. Ahora, nunca, que yo recuerde, la única vez que el partido prácticamente eligió un candidato prácticamente de consenso, o a mi padre, el doctor Peña Gómez. Sí. Pero después eso, en el año 78 fue convención, en el año ¿Por qué lo 82 ves, fue convención, por qué lo ves en el año imposible ahora? 86 fue convención, Tony, pero ¿por qué en lo el ves año 2000 fue imposible? convención, en 2004, en el 2008, siempre ha sido, porque esa ha sido la historia y no hay razón para que tú cambies de ello, porque que, por ejemplo, mi amigo David no es un líder político que pueda catapultar de que la mayoría de los precandidatos digan mañana que se retiran para apoyarlo a él. Eso no es. Tú estás hablando de José Francisco Peña Gómez, Sí. el líder más grande que ha tenido este país. ¿Tú me Así es. entiendes? Sí. Ese fue el único candidato que hemos tenido en la De historia consenso. que el partido decidió prácticamente llevarlo como candidato único porque era el líder del partido. Pero eso no se vuelve a repetir. Todas las elecciones siempre van 2, 3, 4 y 5 precandidatos. Sí, una pregunta ahora sobre el aspecto, especialmente de las candidaturas dentro de tu partido PRM y sobre lo que ha puesto en tendencia esta apetencia en la mente de mucha gente de David Collado como líder supuesto de los precandidatos. Ahí se entiende que hay un apoyo especialmente del empresariado que se siente representado en esa figura. Y hay un apoyo tal vez de gente que como él está a cargo de un ministerio tan potente, tan importante como el turismo, se ve con ese nivel de apetencia electoral. ¿Cómo ves tú la competencia? Porque hay una competencia, Peña Guavas, que se ejecuta sin quererse ejecutar. Una cuestión del poderío político y económico que tiene el precandidato previo a los comicios o a las campañas abiertas. ¿Cómo ves tú el nivel de equidad o de justicia que hay a nivel de aspiración dentro de un partido que aún nadie está supuesto a estar aspirando? Mira, la historia de nosotros siempre ha sido de que la mayoría de los que están encabezando no terminan ganando los procesos. Te puedo buscar muchísimas cosas. En el año 77 llegó un momento que se pensó que Salvador Jorge Blanco iba a ser el candidato. Finalmente el candidato fue Antonio Guzmán. En el año 81 el gobierno perdió la unidad de acero y ganó Salvador Jorge Blanco. Debe recordarlo eso, ¿verdad? Sí, Quizás los claro. que son mucho más viejos. Claro. Después vimos, la única competencia que se vio claro fue en el año 99, que se veía que Hipólito iba a ganar de un principio y terminó ganando, ¿verdad? Pero después vimos en la reelección que Fello, si hubiera ido y se hubiera decidido ser el candidato, hubiera ganado el proceso convencional. Lo que pasa es que al final más o menos lo convencieron de apoyar la reelección de Hipólito. Pero si hubiera ido a la convención,
hubiera ganado la convención. Gana la convención. Entonces, en el año 2011, se proyectaba que iba a ganar Miguel el 98-2 y terminó ganando Hipólito. Entonces, después de que Hipólito fue candidato en el 2011, ¿verdad? En 4 años sucedió todo lo contrario. Ganó Luis Abinader, que fuera el candidato vicepresidencial de él. Entonces, si te das cuenta, no es cierto que el que sale adelante, la gran mayoría de las veces, es el que gana. ¿Por qué? Porque las variables cambian demasiado. Falta demasiado tiempo para buscar. Y en este país es bueno que ustedes sepan que los que votan son los de abajo, son los pobres. Son las bases de un partido político. Hay una mancuerna, no es el marketing el que Tony, vota. hay una mancuerna que se está armando y me gustaría tu visión institucional en el sentido siguiente. Hay quienes están anunciando que existe la posibilidad de que Leonel Fernández se haga acompañar de su hijo, Omar Fernández, como vicepresidente. Han hecho consultas a los principales abogados constitucionalistas y ellos han dicho que no hay ningún choque con la Constitución ni con las leyes, que puede ser candidato de vice de Leonel, su hijo. Ah, pues imagínate. ¿Cómo tú verías eso? No, pero por Dios, eso no puede ser, por Dios, porque en política está bien. Hay que guardar la forma, por Dios. Tampoco eso no es posible. Sería muy inaudito. No, bueno, hay un caso sui generis, pero una dictadura en Nicaragua, que tenemos una copresidenta que es la esposa del presidente, ¿verdad? De mi ex amigo Daniel Ortega, porque yo después de eso nunca he vuelto por allá, porque son personas que se divorciaron del capítulo democrático, y la última vez que yo fui allá, tuve una discusión fuerte con el partido, le dije que yo nunca pensé que la gente que combatió a Somoza iba a terminar convirtiéndose igual o peor que Somoza, que un dictador. Entonces, más nunca he vuelto después de eso a Nicaragua, donde tenemos grandes afectos, inclusive una de las grandes avenidas de allá tiene el nombre de mi padre. Pero eso no es posible. La objeción sería solo moral. Exacto, ahí esa era mi Bueno, pregunta. tengo que chequear bien la Constitución, las leyes, todas las cosas, para poder darte una opinión más acabada. Pero me luce de entrada como que no es posible. Freddy Peñaguaba ha sido de las figuras que dio primicias aquí sobre esa información y yo creo que él tiene una encomienda de hacer que eso suceda o de que eso camine por ahí. No. Él, tú sabes que le gusta a veces en un laboratorio y tiran una cosita ahí. Entonces, pero ahora Peñaguaba, hablando del aspecto general de la política dominicana, de cómo estamos ahora, cómo tú la ves desde tu partido, pero en el aspecto general estamos frente a un evento bélico internacional que está afectando todo el mundo. La economía del mundo. Claro. Va a haber un tema económico aquí que se va a reflejar más potentemente en estos días. Desde tu partido, ¿cómo vislumbras tú la situación si se sigue extendiendo este tema bélico en Medio Oriente? El gobierno lo ha manejado muy bien, los precios se han mantenido estables, inclusive el pollo ha bajado, que es uno quizás de los productos más consumidos de la canasta familiar. Y el gobierno ha manejado la crisis con suficientemente inteligencia para que no afecte la economía del pueblo dominicano al día de hoy, porque no han subido los pasajes, no han subido la comida, se han mantenido en precios estándar, el gobierno se ha sacrificado. Pero si se prolonga mucho, estamos preparados. Ha destinado, ¿verdad?, una economía para buscar 40.000 millones para poder soportar durante todo este año los precios del crudo de petróleo. O sea que el gobierno se ha preparado para la situación. Por eso te digo a ti que en el República Dominicana no existe crisis económica, ni crisis política. Por eso esos números yo no le doy aquiescencia. Pero la realidad es que la situación del mundo es muy convulsa. Porque fíjate algo, ¿por qué Europa le ha dado la espalda a Trump? Por dos razones fundamentales. Primero, la mayoría de esos países tienen muchos musulmanes que viven en sus países. Pues Francia es más musulmán que con cualquier otra cosa. Entonces, involucrarse en una guerra que ellos no tienen ningún tipo de razón. Por eso tú has visto que ninguna base aérea en la cual tiene Estados Unidos presencia en Europa se la han prestado para esta situación. Primero porque estamos hablando de los dos países que tienen mayor turismo. El primero es Francia y el segundo es España. Entonces tú sabes que cuando tú te metes en ese tipo de cosas, el turismo se te cae. Inclusive los mismos países árabes están hoy en día en una gran situación porque tienen
dos bases económicas. Tienen el petróleo y tienen el turismo. Hoy en día, la mayoría de esos países tienen un gran potencial turístico y hoy en día el turismo está en el suelo, en Dubái, el turismo en Emiratos Árabes Unidos, en todos esos países, en Jordania, está en el suelo, producto de la guerra. Entonces, el mundo de hoy está muy convulsionado porque Estados Unidos, en los últimos años, sí tiene una crisis política. Y me explico. ¿Por qué? Porque la gente no vota por un partido, la gente vota en contra de un partido. La gente votó en contra de los demócratas, a favor de Trump. Y es posible que ahora vote en contra de Trump, a favor de los demócratas. O sea, no hay un voto directo pensando en un país, sino que están votando en contra de. Estados Unidos tiene mucho tiempo votando en contra de, no votando por propuestas políticas en su país. Y eso está creando una situación, porque el mundo de hoy es unipolar y donde los Estados Unidos todavía mantienen una fuerte hegemonía en América Latina. Sin embargo, hay que decir la realidad. China ya en la materia económica es la primera potencia del mundo. Tony, mira, tú acabas de comentar algo que es la base de mi pregunta. Ustedes llegan al poder porque el pueblo dominicano votó en contra del PLD. De esa manera llega el Partido Revolucionario Moderno al poder. Tú has dicho de que muchas cosas... Y la división de ellos también influyó bastante. También, bueno, ahí también ese es un factor. Pero cuando se te ha preguntado sobre el tema del gobierno y tal, de alguna manera tú has dicho, bueno, nuestro partido tiene mayor porcentaje, el gobierno lo ha hecho bien aquí, lo ha hecho bien allá. Pero ¿no haces tú algún tipo de autocrítica de que haya alguna área, algún sector del gobierno que haya un área de mejora? Por ejemplo, la parte hospitalaria, la parte de la educación. ¿Cuál es tu opinión ahí? No, claro, siempre hay posibilidades de mejoras. Y tenemos que también ser, digamos, reflexivos, ver las cosas, examinarlas, ver en qué podemos mejorar como gobierno, qué podemos mejorar como partido. Esto nos obliga a ser mucho más cautos, a ser más unidos, a no buscar distensiones dentro del partido, a buscar salidas salomónicas a la problemática interna partidaria en cuanto a los procesos de consensos y de convenciones que tenemos por delante. Todas esas cosas sí tenemos que trabajarlas con mucho cuidado, porque en la República Dominicana a la gente no le gusta votar por partidos estridentes, por partidos que tengan problemas dentro de su base, que tengan problemas dentro de su dirigencia. Y eso sí tenemos que cuidarlo. Tony, pero el otro punto también importante ha sido, y esto sí te lo tengo que preguntar, el tema de SENASA. Es decir, SENASA fue como una cobra que hace bastante ruido al interior de un gobierno que iba bastante bien. ¿Cuál es la opinión tuya personal? No te voy a preguntar obviamente a nivel institucional, sobre cómo impacta SENASA directamente a la imagen del gobierno. No, hizo bastante daño en diciembre pasado. Pues quizás ha sido el evento que más daño no ha hecho, porque es la salud del pueblo dominicano. Y ahí se vio lamentablemente una situación que ningún gobierno la quiere desear y que lamentablemente nos pasó, y eso obviamente que nos bajó, pero jamás a los niveles que está diciendo se encuentra. Tony, ¿Tú crees que no? Pero reconozco que sí, que nos hizo daño. Tony, tú estuviste por Elías Piña y te fue muy bien, la gente te respondió muy bien. Estaba muy contenta la gente ya. Y la gente te recordaba los lazos con tu padre, ¿verdad? Sí, la gente está muy contenta ya porque yo estoy llevando el documental de René Fortunato a diferentes puntos geográficos del país. Me puse de acuerdo con su viuda para poder llevarlo a diferentes puntos geográficos. Porque la gente, sobre todo los más jóvenes, trataré de hacerlo con varias universidades de aquí, debe de conocer cómo se originó la democracia verdadera que tenemos los dominicanos, que tienen 48 años. Eso. ¿Cuánto costó eso? ¿Y cuál fue el sacrificio de mi padre, el doctor Peña Gómez? Porque muchos de ustedes, una cuestión es que se lo digan, y una cuestión es usted verlo, un documental, todo lo que hubo que hacer para poder lograr desalojar del poder a los neotrujillistas que gobernaban la República Dominicana. Porque el trujillismo gobernó la República Dominicana casi por 48 años. La gente cree que solamente fue del 30 al 61. Hay que meterle los 12 años. Hay que meterle los 12 y meterle los del triunvirato y los del Consejo de Estado. Sí. Los únicos meses que no gobernó el neotrujillismo fue en el proceso de revolución y en los 7 meses de Juan Bosch. Pero después, eso equivale a menos de un año, pero después durante 47 años, aquí gobernó el neotrujillismo y el trujillismo. Es correcto.
Tony, finalmente, sobre ese legado y esa ruta que tú has hecho en provincias del país acerca de la memoria de tu padre, para recordar qué significa la democracia y de dónde... Y recordando que él es aspirante a presidir el país a través del Partido Revolucionario Así es, Moderno. recuérdale a la población, a esa Cámara, tu propuesta de gobierno y tus aspiraciones. Mira, va a salir ahora, ya está saliendo desde hace 3 meses, te lo cuento en 2 minutos, que son cápsulas. Primero yo hago un artículo escrito y después, y lo mando a los periódicos y a las redes sociales, y después entonces hago un comentario de 1 minuto y medio, 2 minutos de ese artículo. Tengo ya 3 meses y algo, hemos hecho ya como 15 artículos. Y la mitad son de geopolítica y la otra mitad son de los problemas nacionales. Pero ya te doy como primicia que ya grabé los primeros 2 episodios del podcast que se llama Hacia el Bicentenario de la República, que son nuestras propuestas del presente y futuro de la República Dominicana que merecemos cuando el país vaya a cumplir 200 años, que es en el 2044. Entonces nuestras propuestas son bastante abiertas, son bastante críticas, son transpartidarias. Son ambiciosas también. Son muy ambiciosas, sí, porque nosotros, mira, yo en uno de mis escritos, creo que te lo voy a mandar todo. Sí, por favor. Freddy, mira, yo puse República Dominicana de ser un país de la economía del postre a ser un referente a nivel de América Latina. ¿Qué era la economía dominicana en los años 80 y 90? Yo recuerdo haber visto a don Antonio Guzmán, Café, azúcar, a Salvador y Jorge cacao, Blanco, azúcar, cacao y café. a Balaguer en los últimos años de su gobierno, visitando Washington para buscar ampliar la cuota azucarera como la panacea económica en la República Dominicana. Sí. La República Dominicana es un país en ciernes el turismo, tenía una economía del postre, no tenía una economía diversificada. 30 años después, cogiendo los últimos años de Joaquín Balaguer, los 4 de Leonel, lo de Hipólito, Leonel de nuevo, Danilo, y ahora el presidente Luis Abinader. ¿Qué es la República Dominicana el día de hoy? La 7ª economía de América Latina y la 9ª. Un país, una de las economías más diversificadas, ¿verdad? Un país con un per cápita por encima del de México, ¿verdad? Y un país en amplio crecimiento. Y eso lo hemos hecho los políticos. Sin embargo, la gente vive acabando con los políticos. Pero los políticos son los que hemos llevado este país a donde está. Entonces, si tú sumas, restas, divides y multiplicas, ¿verdad? La acción política que hemos tenido los políticos que han gobernado la República Dominicana ha sido más positiva que negativa. No estoy diciendo con esto que no que sea perfecto. Hay errores, que no haya habido corrupción, que no haya habido impunidad. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la República Dominicana de los años 80 y 90 y la República Dominicana de los 2020 son 2 repúblicas totalmente diferentes. Y eso lo hemos hecho los dominicanos que hemos estado al frente del Estado dominicano. Entonces, si las comparas con los países del área, pues entonces tenemos que concluir que los políticos dominicanos hemos actuado con madurez y hemos llevado el país a ser el país que es la República Dominicana de hoy. Muchas gracias, Tony. Así es, hemos tenido a Tony Peña Guava con nosotros, aspirante a la presidencia de República Dominicana y una figura que lleva en sus hombros, lleva en su legado un apellido muy importante y la figura de su padre que siempre lo acompaña. Es una nueva mañana.